Continuando con los problemas de teoría de probabilidades, tenemos el siguiente problema. De entre 20 tanques de combustibles fabricados para el transportador espacial, 3 se encuentran defectuosos. Si se seleccionan aleatoriamente 4 tanques, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los tanques tenga defectos? Para hacer este problema utilizaremos nuevamente la fórmula de Laplace, que nos dice que la probabilidad de un evento A es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Y vamos a dividir entonces en este problema cuáles son los eventos que el problema implica. Estamos hablando de tanques defectuosos y lógicamente de tanques no defectuosos. Por lo tanto es llamado D al evento un tanque con defectos y D' a un tanque sin defectos. Esos son los dos eventos de este problema. Y estamos interesados en encontrar la probabilidad de D, o sea, la probabilidad de que uno de los tanques tenga defectos cuando seleccionamos 4 tanques. Este problema lo vamos a hacer de dos formas. Una, utilizando solamente probabilidades que se puede aplicar solamente cuando se tienen números pequeños. Y la otra forma es utilizando combinaciones para hallar las probabilidades. Ese es un método que siempre se puede aplicar y es el que más se utiliza. Veamos el primer caso. Si se van a seleccionar 4 tanques, tenemos 4 opciones. Para obtener el primer tanque puede ser que sea un tanque con defectos y los otros tres tanques que sean sin defectos. Aquí tenemos la condición del problema, que haya un tanque defectuoso. Otra opción puede ser que el primero sea un tanque sin defectos, pero que el segundo sea defectuoso y los otros 2 sean tanques sin defectos, solamente uno defectuoso. La otra opción es que los 2 primeros sean tanques sin defectos, el tercero sea defectuoso y el último sea un tanque sin defectos. Y la última opción es que los 3 primeros sean tanques sin defectos y que el cuarto sea defectuoso. Estas entonces son las 4 opciones que se pueden presentar cuando seleccionamos 4 tanques y cumpliendo la condición del problema. Encontraremos entonces las probabilidades de estas 4 opciones. La primera dice que el primer tanque seleccionado sea un tanque defectuoso. ¿Cuáles son entonces los casos favorables? Serían los tanques defectuosos, que son 3. Sobre los casos posibles, que son todos los tanques, y sabemos que todos los tanques son 20. En ese 20 están los defectuosos y los no defectuosos. Entre otras cosas, los no defectuosos son 17. Ahora, el segundo tanque seleccionado debe ser no defectuoso. Entonces vamos a multiplicar por los defectuosos. En este caso, los casos favorables son 17 y los casos posibles ya no son 20, sino que son 19. Por el tercero es sin defectos. Ya
hemos utilizado el primero, nos quedan 16 no defectuosos sobre los posibles, ya serían 18. Por el cuarto necesitamos que sea sin defectos, entonces hemos utilizado 2, nos quedan 15 y los casos favorables son 17. Esa es la primera opción, más. Ahora veamos la segunda. El primer tanque seleccionado es sin defectos. Empezamos de nuevo, entonces tenemos sin defectos son 17 y los casos posibles son 20. Por el segundo es defectuoso. Los defectuosos son 3 y los casos posibles nos quedan 19. Por el tercero es sin defectos, ya hemos utilizado uno, nos quedan 16 y los casos posibles serían 18. El cuarto es sin defectos, entonces tenemos 15 sin defectos y los casos posibles serían 17. Más la tercera opción, el primero es un tanque sin defectos, o sea que tendríamos 17 sobre 20. Por el segundo sería sin defectos, ya utilizamos uno, nos quedan 16 sobre 19. Por el tercero es con defectos, en el caso los casos favorables son 3 y los casos posibles son 18. Por el último es sin defectos, tenemos entonces 15 y los casos posibles serían 17. La última opción entonces es el primero sin defectos, o sea 17 sobre 20. Por el segundo sin defectos sería 16 sobre 19. Por el tercero sin defectos sería 15 sobre 18 y el último es con defectos, sería 3 sobre 17. Ahora vamos a calcular el producto y la suma de esas fracciones, pero podemos hacerlo fácil porque esta fracción, esta y esta tienen el mismo numerador y el mismo denominador, o sea que esas cuatro fracciones las podemos escribir como 4 por 17 sobre 20 por 16 sobre 19 por 15 sobre 18 por 3 sobre 17. 4 por 17 por 16 por 15 por 3 nos da 48.960 sobre la multiplicación de 20 por 19 por 18 por 17 nos da 116.280 y haciendo la división nos da 0,42 y esa es la probabilidad de que uno de los tanques tenga defectos. Este problema lo podemos hacer utilizando combinaciones. Para los casos favorables tenemos lo siguiente:
¿cuál es la probabilidad de que uno de los tanques tenga defectos? Como vamos a seleccionar 4 tanques, necesitamos que uno tenga defectos. De los 3 que son defectuosos, vamos a seleccionar uno. Entonces hacemos esta combinación. De los 3 defectuosos, seleccionamos uno. Como necesitamos 4, entonces nos faltan 3. Eso quiere decir que de los 17 sin defectos, vamos a seleccionar 3 para completar los 4. Ahora, los casos posibles pues son todos los tanques, que son 20, y de ahí vamos a seleccionar 4. Este método es muy utilizado y la mayoría de las veces es el único que se puede utilizar. Vamos a ver entonces el resultado de estas combinaciones. Esta primera combinación es 3 factorial sobre 3 menos 1 es 2 factorial por 1 factorial. Por esta combinación es 17 factorial sobre 17 menos 3 da 14 factorial por 3 factorial. Todo sobre esta combinación, que es 20 factorial sobre 20 menos 4 es 16 factorial por 4 factorial. Ahora escribamos esos factoriales de tal forma que nos permitan simplificar esta fracción. Por ejemplo, 3 factorial es 2 factorial por 3 sobre 2 factorial por 1 factorial, que es 1. Esto por 17 factorial lo podemos escribir como 14 factorial por 15 por 16 por 17. Todo sobre 14 factorial por 3 factorial, que es 2 por 3. Y todo esto sobre 20 factorial, que se puede escribir como 16 factorial por 17 por 18 por 19 por 20. Y todo sobre 16 factorial por 4 factorial, que es 2 por 3 por 4. Ahora veamos cómo podemos simplificar. Este 2 factorial se puede simplificar con 2 factorial. 14 factorial con 14 factorial. Podemos sacar mitad de 2, que es 1, y mitad de 16, que es 8. Tercera de 3, 1, y tercera de 15 es 5. Acá podemos cancelar 16 factorial con 16 factorial, mitad de 2, 1, mitad de 18, 9. Tercera de 3, 1, tercera de 9, 3. Cuarta de 4, 1, y de 20, 5. Entonces veamos lo que nos queda. Acá me queda 3 por 5 por 8 por 17. 3 por 5 por 8 por 17.
y en el denominador nos queda 17 por 3 por 19 por 5. Multiplicando 3 por 5 por 8 por 17 nos da 2040. Y multiplicando 13 por 3 por 19 por 5 nos da 4845. Y haciendo la división nos da 0,42, que es la misma respuesta con el método anterior, pero repito, este es el método más utilizado.